Entonces, este es nuestro contenido. Vamos a ver los aspectos esenciales de lo que es el tema, la relación de lo que es la coagulopatía y el COVID-19 y nuestra experiencia a gran altitud. De hecho, tendríamos que preguntarnos si se acerca el punto de inflexión. ¿Será que estamos al final de lo que iniciamos hace un par de años? Si vemos estas diapositivas, la infección por SARS-CoV-2 nos enseñó que estamos más allá de lo que es la afectación nada más pulmonar. En la actualidad, hemos visto y sabemos que este virus ha sobrepasado la inmunidad natural que teníamos nosotros, la adquirida y también la vacunal. En la actualidad sabemos que han habido variantes y subvariantes que están dominando el mundo y que tiene una alta contagiosidad, que es lo que no ha perdido, y su capacidad de mutación. Entonces, realmente estaremos al final. Si nosotros observamos este artículo para ver en el futuro, vemos que el 2020 al 22, Estados Unidos la catalogó como la tercera causa de muerte. Y ya proyectada va a ser la séptima causa de muerte de aquí a un tiempo. Y entonces, ¿estaremos al principio del final? Esa es una pregunta interesante. Dentro de las características clínicas y las radiológicas, pues no han habido muchos cambios, a pesar de que han habido algunos datos que han variado o han sido dominantes según la presentación de las variantes. Pero ya Yang, Chen, Wang mostraron la característica de lo que era lo básico y enrolaron también los factores de riesgo relacionados al desarrollo. Y aquí ya se ve el resumen de lo que es la comorbilidad respaldada por los metaanálisis y de lo que hablaban, de lo que antecedían las charlas anteriores, esas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Están y en este grupo está lo que es la obesidad y la diabetes, las comorbilidades respaldadas por los estudios observacionales, mencionamos el cáncer. Fíjense cómo el sobrepeso juega un rol importante y las comorbilidades respaldadas por las series de casos que al principio nos hacían pensar que podrían ser personas de gran riesgo aquellos que sufrían talasemia, pero el porcentaje de esta patología era muy baja. Y las comorbilidades respaldadas por la evidencia mixta, donde está incluso lo que es la hipertensión. Entonces, ¿será la coagulopatía una respuesta a la infección por el virus o será una respuesta a la tormenta de citoquinas? Si nosotros hablamos de lo que es el primer caso, podríamos hablar de una coagulación intravascular diseminada con una alteración del factor tisular, el factor de von Willebrand, etc. Pero si hablamos de un problema, de una respuesta a la afectación de la tormenta de citoquinas, estaríamos hablando sobre todo de la interleucina 6. Y esto va a traer una injuria endotelial con la expresión de ese factor tisular que no va a poder detenerse y se va a alterar toda la cascada de la coagulación. La unión de estas dos alteraciones es lo que llamamos en la actualidad la inmunotrombosis, determinada por un incremento importante del dímero 6 y la interleucinas, y del dímero D y de la interleucina 6. Estudios al principio nos mostraban cómo este estado inflamatorio era tan intenso e intentaban explicar por qué había esta afectación de la coagulopatía, pero las autopsias fueron las que nos dieron toda la información, mostrando que había una lesión endotelial, una neoangiogénesis y no una microangiopatía importante, provocando esta trombosis pulmonar que veíamos. Y de hecho, no solamente podríamos hablar de lo que es la inmunotrombosis, ya que juega un rol importante esta lesión viral con esa respuesta excesiva de la tormenta de citoquinas, la activación de los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos y sobre todo esa alteración de endotelial y la hipercoagulabilidad que no va sola. Aquí se suma un factor importante que es la hipoxia. Y bueno, esa disfunción endotelial, si nosotros la vamos viendo, pues contribuye a los cambios microcirculatorios, pero la hipoxia
va trayendo mayor alteración por su viscosidad, los fenómenos inflamatorios que tiene, las trombosis se observaba en los estudios que podía afectar las líneas de los catéteres centrales y producir trombosis, eventos oclusivos vasculares, produciendo enfermedad cardiovascular e incluso se expresaba como isquemia en extremidades. Así, en lo que es la afectación del SARS-CoV-2, a un inicio se veía una apoptosis de los neumocitos con una alteración importante del daño tisular, aumentando en forma importante la agregación del sistema completo de coagulación y afectando sobre todo el factor 10A. Y esta red endotelial de los neutrófilos extracelulares también aumentaba y se sumaba con la tormenta de citoquinas y las quinasas, produciendo mayor alteración y produciendo esta alteración de la coagulación. Pues aquí se ve todo el estado de enfermedad frente a una inflamación, a esa lesión en los neumocitos a nivel endotelial con la tormenta de citoquinas y toda esa cascada que traía. Nos mostraban también que estos tenían un fallecimiento de un 71% a un inicio de coagulación intravascular diseminada y solo sobrevivían el 0.6% de los pacientes que tenían esto. ¿Cuáles eran las características entonces que se estudiaban de la coagulopatía asociada a COVID? Estas se caracterizaban fundamentalmente por la elevación del fibrinógeno y del dímero D, y una discreta elevación del tiempo de protrombina y del TTPA y una leve trombocitopenia en las primeras etapas de la enfermedad. Pero esto no quedaba ahí. Esta era una enfermedad que era constante, cambiante y en la que teníamos que trabajar rápido. Y si hacíamos los controles dependiendo en qué clasificación del paciente poníamos, si estaba en enfermedad leve, moderada, 2A, 2B, o que estaba entrando grave o el paciente estaba entrando a terapia intensiva, pues veíamos que el dímero D se asociaba cuanto más alto a mayor mortalidad en este caso de pacientes. Así, en los primeros estudios, ya China publicaba 1.099 pacientes en 552 hospitales en 30 provincias con diagnósticos confirmados. El 5% de la población que ellos ingresaban estaban en terapia intensiva, 2.3% en ventilación mecánica y 1.4% de ellos habían fallecido. ¿Cuál era el factor común? Los niveles elevados del dímero D en un 45% de los casos. Y además que ya observaban que habían valores de más de 1.000 que incrementaba 20 veces el riesgo de muerte en este grupo de pacientes, donde se ven este tipo de alteraciones a nivel de la sangre. Y entonces es muy importante ver cómo el sistema puede estar afectado y cómo se puede afectar y relacionar esta coagulopatía con la infección del SARS-CoV-2 y la afectación de lo que es en un sistema inflamatorio y no solamente viral. Para eso hay que pensar en que cuando recibíamos ya a los pacientes, pues teníamos que pensar en darles la anticoagulación, más si confirmábamos que teníamos el dímero D, y se podía usar las escalas del riesgo trombótico como la escala de Padua y el riesgo de sangrado como la escala IMPROVE, para ver cuál era la condición del paciente y ver todos los antecedentes que le rodeaban y que nosotros podíamos ver. Si aquí revisamos algunos estudios, observamos la incidencia de la trombosis y las complicaciones en los pacientes hospitalizados. Este grupo mostraba para evento arterial 17 y para evento venoso un 47% en pacientes críticos y en los no críticos de 3 a 11%. Pero los estudios sí tenían muchas limitaciones sustanciales. Muchas veces pues no tenían la estandarización ni la definición clara de cuándo poder dar una anticoagulación, que ha sido un problema muy grande a nivel mundial. Otra corte multicéntrica del Stop COVID, que nos habla de más de 3.000 pacientes ingresados en terapia intensiva en 67 hospitales de Estados Unidos, mostraba que el 6.3% de los pacientes pues tenía un evento trombótico
tromboembólico venoso 5.4%, una trombosis venosa profunda y 1% embolia pulmonar, 0.6% un ictus isquémico. Sin embargo, otros centros particulares de 715 pacientes que no habían hospitalizado y que habían manejado, pues no evidenciaron en ningún momento de la enfermedad un evento trombótico. Estudio multicéntrico en iraní reporta más de 1.500 pacientes con solo el 3% de síntomas que tenían datos de un evento trombótico, pero después de la hospitalización, un dato que nos hacía pensar qué estaba pasando. Y entonces, de hecho, se ve que el evento trombótico está presente en un 3 a 60%, dependiendo dónde se encuentre. El que más nos afectaba era la parte pulmonar en 6 a 60%, que podía tener esa variación y según las revisiones que habían. Y en la arterial un 3%, stroke mostraba un 6% y el problema cardiovascular de fallecimiento incluso en un 14%. Aquí es importante ver cómo el incremento de esa trombosis se observa a las 49 semanas después de dar alta a un paciente, viendo una alteración de la trombosis arterial en un 0.5% y de la venosa en un 0.25% respectivamente, lo que nos mostraría que no eran tan altas las tasas que al principio se reportaban, justamente por las limitaciones de los estudios que nos podría traer problemas en las interpretaciones. El enfoque de estos pacientes pues debería de ser viendo todo el perfil de la coagulación por la fisiopatología que hemos revisado y más si el paciente está con diagnóstico de ser un paciente severo o entrar a unidades de terapia intensiva. El mayor riesgo de los pacientes a nivel venoso se va a ver siempre en un paciente que está crítico o que está evolucionando mal con inmovilidad, la éstasis que no hay que olvidarse y el estado inflamatorio sistémico en este momento, la injuria endotelial, más también cuando el paciente está con una ventilación mecánica o cuando tiene accesos venosos, accesos de catéteres centrales y alteraciones nutricionales, alteraciones hepáticas. Un dato muy importante a tomar en este tipo de pacientes. Entonces, los factores de riesgo para estos pacientes que cursan COVID es ver el dímero D. Y el dímero D, pues, se debe de ver según lo que nosotros estamos estudiando, ver cuánto se está elevando, ver cuán persistente es, ver a qué tiempo le vamos a hacer los controles. Mantener incluso las revisiones que hagamos a los pacientes con los indicadores del mal pronóstico, sacando los puntajes de SOFA y tomando en cuenta todas las alteraciones que además del dímero D se producen a nivel sanguíneo. Entonces tendríamos que pensar y deberíamos de estudiar y ver la bibliografía de a quién vamos a tratar. De hecho, primero vamos a escoger al paciente y al primero que vamos a tratar es aquel paciente que está crítico, aquel paciente que está hospitalizado o tal vez aquel paciente que no está crítico pero que tiene algún factor de riesgo o al paciente que, como hemos visto en la última revisión, es un post-COVID que podría estar cursando con una alteración. La dosis ha sido manejada, pero de forma diferente según los países, los hospitales, pero hoy por hoy ya hay un esquema de lo que es la tromboprofilaxis según el dímero D, el peso, tomando en cuenta si este paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo e incluso tomando en cuenta si hay alguna afectación renal y en caso, además de que tenga alergia, cómo trabajar. Entonces, aquí estamos viendo cómo para pacientes que no tienen mucho riesgo, como para pacientes que tienen mucho riesgo y también ya para realizar el tratamiento de la enfermedad tromboembólica cuando el paciente lo requiera a las dosis que requiere. Esto está en lo que son las guías de anticoagulación. Entonces, ¿es beneficioso el tratamiento? Sí, prácticamente si hemos hablado de toda la cascada de coagulación y hemos hablado de la red extracelular de los neutrófilos en la trampa, podríamos ver que esto produce una inhibición de esa quimiotaxis de los neutrófilos, una migración de la reducción de los leucocitos, la neutralización del factor de coagulación C5A y el secuestro de proteínas en la fase aguda.
Entonces, eso sí nos podría ayudar a tener una disminución del proceso inflamatorio. Pero también va más allá el beneficio del uso de la heparina, va como una actividad antiviral con una disminución de los depósitos de colágeno, es antiarrítmico, disminución de la disfunción endotelial, que es gran parte de la fisiopatología, mejorando la función de esta y mitigando la coagulopatía a nivel pulmonar. Es por eso que los estudios han avalado y la mayoría ha utilizado esto. Tomar en cuenta que cuando utilizamos este medicamento debemos de conocer todas sus interacciones farmacológicas. Estos dos cuadros están a disposición. ¿Cuál es nuestra experiencia a gran altitud una vez que vemos esto? Este cerro que ustedes ven al fondo se llama el Gran Illimani, que es lo que comanda la figura al llegar al país. Este está a más de 6.479 metros de altura y la ciudad de La Paz está en la parte de abajo, que le llamamos La Hollada, y que tiene diferentes altitudes y no maneja una sola por su geografía, que es única. Si ustedes ven, la ciudad está hacia abajo e incluso va bajando más. Podemos tener altitudes de 3.650 y 4.650, donde se han hecho algunos de los estudios o tratamientos de los pacientes con COVID. Tomar en cuenta que un dato importante, la presión de oxígeno es reducida en la zona, lo que nosotros también conocemos con un poco de hipoxia, eso lo van a ver en los siguientes temas. Nada más para darles algunos datos, que esto ha salido la semana anterior. Si bien nuestra tasa de letalidad de la primera ola era 6.2% y actualmente que cursamos todavía la sexta ola estamos en 0.1%, el total es 1.9%. Recordar que en las primeras 3 nosotros no teníamos vacunas. En la experiencia que hemos ido viendo, les voy a reportar algunos estudios que he ido buscando si había alguna alteración prácticamente de la coagulación en la altura o de los factores de coagulación a gran altitud. Así he encontrado esta publicación de Bolivia de la doctora Navia Bueno, que nos habla de la coagulación y el síndrome metabólico en los habitantes de gran altitud, viendo la asociación de esto con diferentes patologías y la correlación de las plaquetas para determinar y también ver el volumen plaquetario medio. El objetivo era estudiar y determinar si este factor de riesgo, como el síndrome metabólico, tenía una relación con los fenómenos trombóticos y la alteración de estos. La distribución de las variables, que se ha visto en el estudio, eran los pacientes que tenían los datos de síndrome metabólico frente a los que no tenían, viendo la distribución en este cuadro del número de las plaquetas y el volumen medio plaquetario, de acuerdo a los desenlaces plaquetarios agudos patológicos que se encontraban, como son los accidentes vasculares, el infarto de miocardio y los pacientes que tenían el síndrome metabólico. Como conclusión, se observa que no hay una asociación en pacientes habitantes de altura con esto, o sea, no se relaciona, ¿no? Otro estudio de la doctora Medina Celi, que hace una relación de la investigación de los factores asociados a mortalidad por COVID en pacientes atendidos en el Hospital Municipal de Cotauma, de 208 pacientes. Cotauma está a 3.706 metros sobre el nivel del mar, es otra zona del país, donde se observa ahí los factores de riesgo, prácticamente todos los que han mencionado y los que veíamos nosotros que Bolivia no tiene una significativa diferencia en ninguno de ellos. Otro estudio de la doctora Medina Celi también, nos habla de la comparación de los grupos de las variables, donde intentaba ver la asociación del grupo sanguíneo durante el primer trimestre del año 2021 y la infección por COVID. Fuera de ver, gracias, doctor. Entre las variables, lo que se ve, la edad, si ustedes se fijan, es una edad bastante joven entre todo en el grupo, es casi homogénea.
Hay alteración en el hemograma mostrando alteraciones y lo que nos interesa ver, la alteración del dímero D, pero también ya en este estudio que no buscaba encontrar las complicaciones de la coagulación, sí se encuentra, reporta las complicaciones trombóticas que no son altas y las complicaciones hemorrágicas que tampoco son altas en el reporte que se hace en este grupo de pacientes. Otro estudio que lo hice yo en el Hospital de Clínicas, que está a 3.640 metros sobre el nivel del mar, con 44 pacientes, viendo esta característica de la tabla de datos, se observa que la mayoría de los pacientes que estaban, más del 19%, tenían un estadio moderado 2B de afectación y sí habían alteraciones laboratoriales, y la que más estaba alterada era el hemograma, luego venía el dímero D, la ferritina y la procalcitonina casi en lo mismo. Entonces, estos pacientes ingresaban a terapia intensiva en un 13.6% y la mortalidad total en el grupo fue de 40.9%. Y vemos aquí otro estudio de las alteraciones hematológicas en gestantes de COVID residentes en la altura, en lo que llamamos nosotros el Hospital de la Mujer, encontrándose en estas pacientes linfopenia y eosinofilia. Es un estudio longitudinal, descriptivo, tipo retrospectivo de 295 mujeres, pero ¿qué era lo importante? Que prácticamente un 39% de las gestantes presentan esta leucocitosis asociada a neutrofilia y un 1.4% a linfopenia. Es una alerta encontrar este dato para nosotros, porque en realidad no es algo que se encuentre de forma normal en la evolución de este grupo de pacientes. Y otro estudio del doctor Virués nos muestra el cuidado intensivo en cuidados intensivos COVID a muy alta altitud, donde prácticamente es un estudio retrospectivo, transversal y observacional con más de 300 pacientes, y que al final, si ustedes ven a esta altitud, está en una zona mucho más alta, y ahí están las alteraciones de las presiones en la ciudad de La Paz. El estudio presenta prácticamente que no hay, ¿sí?, una relación de esta coagulopatía mayor que los estudios que se han observado o que se han publicado, y que la altura no tiene ninguna afectación que incremente que el paciente tenga mayor coagulopatía. Muchas gracias.